Antes de hablar de Marx, vamos a situarnos un poquito en el contexto histórico en el que Marx vivió. Marx nació en la ciudad prusiana de Treveris, que hoy pertenece a Alemania, en 1818. La época en la que Marx nació se caracterizó fundamentalmente por la lucha de las monarquías europeas contra el Imperio Napoleónico. El Imperio de Napoleón había permitido la difusión de los ideales ilustrados y tras la caída del emperador francés, los países más importantes, encabezados por Austria, Prusia, Rusia y Francia, se reunieron en el Congreso de Viena de 1815, dando pie al triunfo de la Restauración. La Restauración fue el intento de los monarcas de la Europa continental de recuperar todos los derechos de los que habían disfrutado durante el antiguo régimen. Sin embargo, este proceso de la Restauración fue un proceso fallido debido fundamentalmente a tres motivos. En primer lugar, debido a los nacionalismos que recorrían Europa de un extremo a otro. En segundo lugar, debido a la difusión de los ideales liberales, económicos y políticos que venían del Reino Unido. Y en tercer lugar, debido a las revueltas que estaba protagonizando una nueva clase social, la clase del proletariado, que es aquella clase social que había sufrido todas las consecuencias negativas, que estaba sufriendo todas las consecuencias negativas de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial supuso una transformación económica radical nunca vista hasta ese momento. Recordemos que antes de la llegada de la Revolución Industrial, la base de la economía era la agricultura y la manufactura, es decir, el trabajo que se realizaba con las manos, el trabajo manual. Entonces, cuando llega la Revolución Industrial, empiezan a crearse una gran cantidad de industrias, una gran cantidad de fábricas y el proceso productivo se tecnifica. Es un proceso productivo que se realiza en serie de una forma mecánica y tecnificada. Sin embargo, este progreso económico que trajo consigo la Revolución Industrial no afectó a todos por igual. Si en el antiguo régimen nos encontrábamos a una sociedad dividida en estamentos, con la llegada de la Revolución Industrial, esta sociedad dividida en estamentos irá desapareciendo poco a poco, pero nacerán dos clases sociales completamente antagónicas entre sí, que son la clase social de la burguesía y la clase social del proletariado. La clase social de la burguesía es la propietaria de los sistemas de producción, es decir, la propietaria de las industrias o de las fábricas, la propietaria de la maquinaria que se utiliza para la realización del trabajo y la propietaria de las materias primas. Y obviamente, si la revolución industrial trajo consigo el abandono de la manufactura, es decir, el abandono del trabajo realizado con las manos, del trabajo manual, por un trabajo tecnificado, por un trabajo que se realizaba de una forma mecánica y en serie, la clase social de la burguesía cada vez se enriquecía más. La clase social del proletariado estaba formada por todas aquellas personas que realizaban su trabajo en esas fábricas, las cuales vivían en unas condiciones totalmente miserables y explotadas por la burguesía. Tanto Marx como Engels, entre otros autores, denunciaron estas condiciones miserables en las que vivía la clase proletaria y nacía así lo que se ha denominado la cuestión obrera. Por lo tanto, si la burguesía cada vez se enriquecía más y el proletariado no disfrutaba de ningún tipo de derechos y vivían en unas condiciones miserables, ¿qué sistema económico había nacido? El capitalismo. Para defender los derechos del proletariado, para defender los derechos de los trabajadores, surgieron los sindicatos y los partidos socialistas. Y Marx y Engels crearon en 1864 la Primera Internacional de Trabajadores, conocida popularmente como la Primera Internacional. Sin embargo, esta se disolvería unos cuantos años más tarde debido al enfrentamiento entre las tesis marxistas y la tesis que defendía el anarquismo de Bakunin. Bakunin defendía un ideal revolucionario que suponía la disolución absoluta del orden político establecido, mientras que Marx sustentaba unas tesis un poquito más moderadas. Concluimos aquí este breve recorrido por el contexto histórico en el que Marx vivió y en el próximo vídeo veremos un poquito la vida y la obra de Karl Marx antes de adentrarnos propiamente en su filosofía.